Hey, muy buenas tardes. Bienvenido pues a esta mentoría de logística y comercio internacional, el cual estará a cargo de el señor José Carreño, experto con más de 15 años de experiencia en materia de eh, mentorías en logística y comercio internacional. Así que hoy estaremos conversando sobre Free Time. Vamos a En esta ponencia hay un material como de 15 minutos en el cual vamos a intentar vender la importancia de contar con un agente de carga. Y estará a cargo entonces, como le dije, de José Carreño. Así que bienvenido, amigo José Carreño. Gracias por la presentación. Y sí, básicamente lo que queríamos era tratar un poco el tema del free time, o qué significa, de dónde nace y la importancia de este. Y todo nace cuando contratamos el servicio con una línea naviera para un flete marítimo. Al hacer esa contratación, estamos alquilando de alguna forma el equipo o contenedor de la línea, que es propiedad de la línea, y garantizando el espacio dentro de uno de los buques asignados. Esto es conocido a nivel internacional como reserva de espacio o booking. Eh, una vez que tenemos el booking, ya tiene que haber todo un proceso para el retiro del contenedor, la selección del contenedor y asignación de un contenedor con un cifrado internacional. Ningún contenedor tiene un código igual. Eh, una vez que el cliente saca ese contenedor de la zona de la línea, tiene un tiempo estimado para regresar el contenedor ya lleno con la mercancía que va a ser objeto de transporte internacional para que sea embarcado en los tiempos del buque. Para ese tiempo es conocido como el cut-off o tiempo de corte. Una vez que el contenedor cumple su tránsito o su traslado de un país a otro, porque estamos hablando de comercio internacional, también tiene un tiempo específico para, una vez que llega el contenedor, puede salir de la zona aduanal, ser descargado en la planta del cliente y ese contenedor como propiedad de la línea tiene que ser devuelto. ¿Cuál es la importancia de contar con una definición bien específica de tu free time? Es que no solo puede generar retrasos en las operaciones, sino que también te puede generar costos adicionales si excedes el tiempo que hayas negociado en la contratación del flete. Muchos países, por lo general todos los países tienen, según sus operaciones o los trámites que tienen que cumplir en cada nación, una estimación de los días libres necesarios para un escenario ideal. Sin embargo, cuando haces la contratación del flete, puedes hacer una negociación de una extensión de días, que las líneas tienen una tarifa por día o quizás paquetes de 7 días y así sucesivamente para alcanzar la comodidad para tu operación como tal. ¿Cómo podemos optimizar este free time? Vamos a dar 5 tips importantes para lo que es la optimización de tu free time. Y el primero es conocer los términos de venta. Cuando hacemos una negociación de una mercancía a nivel internacional, tenemos que asumir que esta carga va a atravesar todo un sistema logístico donde hay muchas responsabilidades, muchos involucrados e incluso muchos costos que se tienen que ir representando y asumiendo por cada parte. Para esto están los Incoterms, un tema que quizás tratemos en una oportunidad un poco más a fondo, pero sí tenemos que saber que los Incoterms son los términos de negociación de una mercancía. Es decir, hasta dónde es responsabilidad de un consignatario o de un comprador de una mercancía y hasta dónde es responsabilidad del vendedor de la mercancía. Entonces, una vez que definamos el Incoterms, podemos decir, ok, mis obligaciones empiezan a partir de aquí, y esto significa que todo este proceso que venga posterior va a ser responsabilidad por cuenta y potestad mía. Allí podemos determinar hasta dónde alcanza mi capacidad de negociación de los días libres y qué debo yo movilizar y tener
las previsiones hechas para que esos días libres no se vean afectados por mi operatividad. Otro punto de importancia es la cercanía del puerto a tu planta o a la parte, ya estés exportando a la cercanía de tu planta de fabricación al puerto, o en caso de que estés importando, la cercanía del puerto de llegada de la mercancía a tu planta de descarga. Porque, como habíamos dicho, tenemos unos días específicos para extraer el contenedor, hacer el vaciado o descargar la mercancía y vaciar el contenedor y devolver el contenedor a la planta. Estamos hablando de que tu puerto está a 2 días en traslado de una unidad, de un camión, hasta tu planta. Estamos hablando de que nada más se te van a ir 4 días en el traslado de la mercancía, sin contar todo el proceso banal que tienes que asumir antes del despacho y el retorno de la mercancía con el debido fumigado y limpiado del contenedor. Entonces la cercanía al puerto es muy importante porque, bueno, también va a depender de tu operatividad, qué tanto te vas a demorar en la descarga de la mercancía, qué tanto te vas a demorar en regresar ese contenedor y los costos que te puedan generar. El tercer punto importante es el trabajo de tu agente aduanal. Sabemos que el agente aduanal es el que se dedica a la nacionalización de la mercancía o a la obtención del permiso de exportación de la mercancía, ya sea el caso estés en el país de origen o en el país de destino de la mercancía o de la mercadería objeto del transporte internacional. Y obviamente la pericia o el conocimiento del proceso que vayas a realizar de este agente aduanal también va a fungir en un punto muy importante, ya que él va a consumir días de tu free time. Durante ese proceso también va a representar el tipo de la mercancía, las regulaciones, tienes que tomar en cuenta que tengas las permisologías necesarias, porque todo ese tiempo que tengas el contenedor dentro de la zona aduanera, ya sea porque estás tramitando algún permiso, porque tu agente aduanal está haciendo algún trámite adicional o algo que no tomaron previsiones, va a consumir días libres y te puede generar costos adicionales posteriores. Hay una estrategia que siempre me gusta o nos gusta eh, contar con ella y es la del servicio de costado de buque. El servicio de costado de buque sobre todo es para la parte importadora y es un servicio que se solicita previo a la llegada de la mercancía, donde puedes agarrar y solicitar ante la aduana marítima el traslado de tu contenedor fuera de los almacenes de la línea. ¿Qué beneficio te trae este servicio adicional? Que extraes el contenedor de la línea, puedes hacer un segregado a un contenedor privado de la línea del transportista inland que tengas contratado a tu agente aduanal o tú directamente, y puedes entregar el contenedor a la línea antes de que hayas, digamos, obtenido la mercancía ya en tu planta. Punto importante para ese servicio de costada de buque, no puedes hacer el segregado del costado del contenedor antes de obtener la nacionalización de la carga. Es decir, que ya hayas cumplido todos los trámites y obligaciones ante la aduana del país de recepción. Una vez que hayas cumplido todos esos procedimientos ante la aduana, puedes hacer tu segregado y entregar el contenedor. Beneficios de este, por lo general, los almacenes que están autorizados para hacer costada de buque están cerca o dentro de la zona aduanera permitida, ya sea lo conocido como almacenes externos autorizados por la aduana o almacenes internos que no forman parte de la estructura de la línea. Entonces, por lo general están muy cerca de los almacenes de la línea y el regreso del equipo va a ser totalmente expedito. Y sobre todo, un punto muy importante, los pagos a tiempo. Los pagos a tiempo son vitales, ya que para las transacciones internacionales muchas veces los pagos vienen entre bancos diferentes o incluso de diferentes países y tenemos que tomar en cuenta que hay digamos, se reflejan los fondos 24 a veces hasta 48 horas después del pago y estos días
pueden afectar una liberación de la carga, que puedas tener un documento necesario para regresar al equipo o incluso para despacharlo. Y todo ese tipo de cosas te puede generar que consumas días libres o free time porque estás esperando algún documento para poder seguir con tus procesos aduanales. Entonces nosotros sugerimos siempre que los pagos se hagan de 5 a 3 días antes de la llegada de la carga, y incluso puedes obtener, haciendo los pagos y obteniendo todos tus documentos, el servicio del costado de buque. Eso era a grosso modo el tema del free time. Y bueno, abrimos la opción de las preguntas para quien quiera intervenir ahora. Bueno, a partir de este momento tenemos el tiempo disponible para generar la rueda de preguntas o debate entre los participantes. Para ello, pues, estará aquí eh, el ponente José Carreño atento a sus preguntas y a sus inquietudes. A ver si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano. Bueno, yo voy a hacer una pregunta a José. Cuando se habla del free day, o sea, ese tiempo libre, este, tiene que ver con una vez que llegue la carga al puerto, ¿verdad? Se hacen los trámites. ¿Qué tiempo establece precisamente la empresa para tú descargar y hacer todo ese proceso y que te llegue al sitio? ¿O cada país tiene unos días establecidos? En el caso de Venezuela, tienes, por ejemplo, el estándar es de 7 días, digamos lo mínimo que te da una línea. En el caso de Estados Unidos ves 4 días, o sea, cada país tiene, digamos, sus días libres y puede variar incluso entre líneas, entre navieras. Okay. Siempre hay un estándar por ejemplo, en el caso de Panamá conseguimos 9 días, muchas líneas dan 9 días, otras dan 7, como en el caso de Venezuela, que la mayoría te da 7. Pero sí, cada uno de los países va a definir y va muy en función de los procesos internos que tenga que llevar la carga para ser despachada. En el caso de Panamá entiendo que más allá de los procesos, que se ha digitalizado mucho el tema de la aduana en Panamá, va un poco más allá por el tema de los colapsos en los puertos porque es un puerto de tránsito y de mucho volumen. Sí. En el caso de Venezuela, porque la documentación es muy física, los documentos son exigidos en físico y en papel moneda. En el caso de Estados Unidos, la digitalización ha avanzado muchísimo y ellos tienen muchos trámites previos a la llegada de la carga, por decir 3 ejemplos muy comunes. Estados Unidos tiene una declaración previa que es el ISF, que le da conocimiento a la aduana del embarque aún antes de la salida de la carga de origen. Entonces, sus procesos van muy adelantados en la llegada de la carga y pueden hacer despachos al día siguiente o en 2 días. Yo puedo, en ese caso, cuando yo te escucho cuando hablas que tú llega la carga al puerto, por supuesto, luego lo trasladan hasta el sitio de la empresa o del, del cliente, ¿verdad? Y ese container regresa vacío. Yo puedo aprovechar ese container vacío para enviar otro producto. No, incluso las líneas tienen un costo por la reutilización de un contenedor y es para casos muy puntuales. Tiene que ser una mercancía en tránsito que por algún error logístico hayas mandado a un país y vayas a hacer un trámite de tránsito, notifiques a la línea la reutilización del equipo para hacer la exportación de ese mismo equipo a otro país. Pero no, ese equipo tiene que ingresar, incluso tiene unas restricciones de seguridad donde tiene que ingresar a la zona de la línea o al almacén de la línea, también conocido en otros países como patio de la línea, eh, ya fumigado y limpio, con ciertas medidas sanitarias y en las mismas condiciones en que fue extraído de la zona.
Para eso existen documentos que, bueno, en varios países se llaman diferente. En el caso de Panamá se llama DMC y en el caso de Venezuela EIR, que son documentos que emite la línea con las condiciones del contenedor y incluye detalles como el número de sello y otros tipos de detalles que van a decir las condiciones en que salió del patio el contenedor. Y debe regresar en las mismas condiciones. José, ¿qué tan factible es? Yo entiendo que muchas veces hay empresas o personas que se cohíben de enviar productos y servicios o productos a otros países por lo engorroso del proceso de papeleo. ¿Ok? ¿Qué tan ágil, qué agilidad o qué tan efectivo es en el proceso dentro de aquí de Venezuela con respecto a todo eso? A todo ese papeleo, a eso, porque la mayoría de las personas, la mayoría de las empresas le tienen miedo es a eso, a ese proceso, no tanto de enviar, sino ese proceso engorroso, tedioso, de un papel, que es un impuesto, que sí. ¿Qué tan, ¿Qué tan efectivo es eso aquí en Venezuela? La documentación, lo que te puede parecer un poco engorroso y si lo haces sin una asesoría, es el tema de la permisología previa. Es decir, dependiendo del tipo de mercancía y ya una vez que sabemos cuál es la mercancía y que codificamos en el Código Arancelario Mundial, vamos al Código Arancelario ya a nivel nacional y por ahí podemos determinar cuáles son los permisos que necesita una mercancía para ingresar al país, ya sea sanitario, fitosanitario, permiso de la defensa, permiso, dependiendo del tipo de mercancía, el ente regulador que tenga permisos del MILCO, que es muy común, que es el Ministerio de Industria, Liderazgo y Comercio. Eh, Va a depender mucho de qué tipo de mercancía es y cuál es el ente que la regula. Sin una asesoría puedes llevar, digamos, más tiempo para el trámite de ese permiso, pero no es engorroso, solo el tema de que salga, como todo permiso a nivel nacional, de que salga, digamos, una respuesta de un ente público para que obtengas tu permisología y pueda ingresar a nivel nacional sin ningún tipo de inconveniente. Eh, Sin embargo, bueno, como te comentaba, el tema de la asesoría va a involucrar mucho una solución o, digamos, más eficacia en esa solicitud. Y una vez que lo tengas, vas a poder importar, incluso por un tiempo indefinido, por un tiempo definido bastante largo, de un año prorrogable, de la mercancía objeto de cada uno de esos permisos. En el caso de alimentos y en el caso de medicina, vas a tener permisos sanitarios y del Ministerio de Salud porque son para consumo humano. Y por lo general eso tiene que tener una licencia y viene con unas pruebas previas. Incluso si la mercancía nunca se ha importado, necesitas llevarlo a laboratorios autorizados por el ministerio. O sea, si tienes ciertos procedimientos previos para que te autoricen a traer la mercancía, pero no es algo que no se haya hecho, no es algo imposible. Y es muy factible con una buena asesoría que te podamos brindar. Gracias, gracias, José. Por aquí tenemos a Evelyn Rubio que quiere hacer una pregunta, acaba de levantar la mano y luego continúa Juan Carlos. Sí, buenas tardes. De verdad, bien interesante todo. Bueno, José, para mí como cliente, ¿cómo me puede ayudar el hoy? ¿Qué puede hacer por mí para que yo pueda aprovechar el tiempo libre o el free time adecuadamente? O sea, según la experiencia tan amplia que ustedes tienen, de que han atendido tantos clientes, ¿qué me pudieran sugerir a mí para yo aprovechar correctamente ese tiempo? Sí, allí, más allá de la experiencia que tenemos tanto en Panamá como en Venezuela para la exportación y la importación, tenemos también un grupo de aliados. En el caso de Venezuela, tenemos la empresa que nos centraliza todo el procedimiento de trámites, hace que todos los procesos de liberaciones, tanto de la línea, almacenes, pagos a terceros, los centralicemos en un solo proveedor. Y a través de ese aliado comercial
haces un solo contacto para el retiro de todos tus documentos. ¿Esto qué hace? Que puedas reducir tus tiempos para nacionalización de 2 a 3 días de reducción. Puedes obtener la documentación para nacionalizar en 1 o 2 días, puedes obtenerlo dependiendo de los pagos que se realicen. Muy bien. Sigue Ahora, Juan Carlos por aquí. ajá. Juan Carlos tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Excelente ponencia. Mis preguntas son las siguientes. Tengo dos. Una, ¿existen excepciones o circunstancias especiales en las que se le puede otorgar más tiempo a la carga? Y la segunda es, ¿cuál es el costo adicional que se debe pagar o incurrir en caso de que se exceda el tiempo del free time? Muchas gracias. Situaciones de extensión de días, sí. Obviamente la línea, parte de su negocio es cobrar los días adicionales y por eso son un poco estrictos con eso, y parte de las negociaciones y parte de los beneficios de un agente de carga es que a través de las alianzas y al volumen de carga que manejamos, podemos negociar más días libres al obtener un flete. Cosa que para una carga directa es muy difícil. Los días libres, poniendo un ejemplo, si estamos en el caso de Venezuela, llega una carga a Venezuela, nos otorgan 7 días estándar. Obviamente a partir del día 8, la línea va a cobrar el costo del día libre por contenedor. Si viene una carga que tenga 3 contenedores, el costo adicional, por ejemplo, del día para MSC es de $150 por día. Si estamos hablando de que un embarque con 3 contenedores dura un día de demora, ya son $450. Entonces, por ahí podemos cuantificar el costo que nos genera un día libre que no optimicemos. Tomando el ejemplo que les estaba dando de los pagos, si nada más con que nos tardemos 24 horas en obtener los fondos, o que la línea se tarde 24 horas en obtener los fondos y en liberar la carga, estamos hablando de un día que para 3 contenedores son casi $500 de diferencia, lo que aumentaría el costo de la mercancía enormemente. Sí pueden darse negociaciones para días adicionales libres o quizás con una tarifa más especial a través de tu agente de carga. Es bastante difícil que una línea negocie esas extensiones bajo una tarifa flat, disculpen, bajo una tarifa flat con un cliente directo, y es una de las ventajas o beneficios de un agente de carga, que a través del volumen de carga que ellos manejan, el reconocimiento de las líneas de esa razón social, puede obtener algunas negociaciones difíciles que no obtiene cualquier consignatario final. La otra pregunta que me hacías era ¿cuánto es el costo adicional? Va a variar por cada línea y en promedio está entre $150 y $165, tanto en Venezuela, Panamá y Estados Unidos, para cada día y por contenedor. José, en caso de que la carga llegue a un país determinado y por conflicto, por algún problema natural, por ejemplo, un terremoto, una situación inesperada, ¿ok? Ese container permanezca ahí en ese puerto, porque bueno, ya no se puede hacer nada. Si hay una catástrofe natural, si hay un problema, ya que se le escapa de las manos al cliente, ¿qué tan beneficioso, en ese caso, qué se podría hacer? ¿Qué hace la empresa en favor del cliente? ¿O el cliente tiene que pagar igual? O sea, ¿qué acción se toma en ese caso? Mira, para los casos de accidentes, ya sea en agua o en estiva, la empresa siempre sugiere que ya sea el shipper o el consignatario contraten los servicios de un seguro sobrecarga, y que aseguren la carga, y tanto la carga como el contenedor, ya que a nivel internacional toda operación marítima está amparada por el convenio de La Haya,
como modificación del convenio de la Haya, el Haya-Bixby, que es la modificación del convenio inicial de la Haya, y que obviamente da muchos beneficios y mucha protección a la línea naviera, donde incluso le otorgan autoridades al capitán de que por razones de peligro para la tripulación, ante la posibilidad de que el buque se hunda, él puede tomar la decisión de declarar el accidente marítimo y pueden, digamos, lanzar los contenedores al mar. Wow. Entonces, y obviamente la línea naviera está totalmente protegida por la Haya de que ellos tienen la responsabilidad y los derechos de salvaguardar la tripulación y pueden tomar decisiones sobre la mercancía mientras tengan agua. ¿Qué sucede? Incluso es beneficioso tener un seguro sobrecarga y amparar el contenedor incluso, porque en caso de que la mercancía siga arriba al país y por alguna razón, ya depende de mucho del tipo de mercancía, se haga un daño al contenedor o incluso en el traslado se haga un daño al contenedor, este seguro puede responder por los daños al contenedor. Entonces también es muy importante que tengamos conciencia de las condiciones que estamos contratando en el seguro para saber qué está amparado y qué no. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Evelyn todavía tiene la mano levantada. No sé si es que tiene una pregunta o que la dejó levantada. Sí, se quedó levantada. Sin embargo, bueno, ya está respondida la segunda pregunta que la hizo Juan Carlos con relación a los costos adicionales cuando no se excede el tiempo de la gestión. Y bueno, tenía otra pregunta, claro, no sé si tiene que ver con el tema, pero por ejemplo, el OE se encarga también en el caso de los emprendedores de ayudarlos, de asesorarlos para que tengan una gestión exitosa desde la primera vez que hacen sus importaciones. Sí, correcto. Incluso podemos agarrar y en base al tipo de mercancía que desee transportar, podemos establecerle toda una metodología y un organigrama de las cosas que debe cumplir en tanto el país de origen y si no tenemos presencia en el país de destino de origen, nos asesoramos con una red de más de 550 agentes a nivel mundial que forman parte de las alianzas que tenemos, donde pertenecemos a las alianzas, disculpen, a la alianza de Blink, a la alianza de Sky Alliance y a la alianza de C6, donde tenemos más de 150 agentes que han compartido negociaciones con nosotros y tenemos conocimiento en esos países para poder asesorarnos en caso de que no tengamos presencia en el país de destino o de origen. Bueno, muy bien, gracias, José. De verdad, Bueno, excelente ponencia. Hemos llegado al final de esta mentoría. Si no hay tienen una pregunta más, por favor levante la mano. Si no, bueno, José, un placer, encantado. Gracias por tu tiempo, gracias por disponer de este tiempo para compartir con nosotros esa experiencia que tiene de más de 15 años en el mundo de la logística y el comercio internacional. Así que bueno, espero en una próxima oportunidad nos comparta otra experiencia como esta. Amigos, gracias por haberse conectado, todos ustedes, a esta sesión especial de mentorías. Siempre la orden. Fue un placer. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.